gracias por su paciencia. Si alguien no oye y me manda un mensaje, lo puedo ver porque me aparece aquí como un fantasma. Bueno, voy a hablar, Daniela ya habló un poco del problema de los plásticos de manera introductoria. Y sí, justamente los plásticos son como este monstruo que vemos en la pantalla, que nos va a comer en algún momento si seguimos usándolos de la manera en la que estamos usándolos y produciéndolos en la actualidad y tirándolos indiscriminadamente, ¿no? Mucha gente dice, es que se recicla, pero reciclar no es suficiente, el chiste es no usarlos, no solamente reciclar, porque reciclar también usa energía y causa desechos, etcétera. Bueno, los plásticos son un grupo de monómeros que se juntan y forman un plástico. Monómeros derivados del petróleo más aditivos. Entonces, como son derivados del petróleo, también la contaminación que se genera al producir estos plásticos es grande, porque el 8% de la producción mundial se usa para hacer plásticos. Entonces, es muchísimo. Y como mencionaba Daniela un poco, desde 1950 hasta la actualidad se ha aumentado considerablemente la cantidad de plásticos, de medio millón de toneladas a más de 260 millones de toneladas en la actualidad. Entonces, entre más usemos plástico, más petróleo estamos usando también. Y por eso a las grandes empresas petroleras pues no les conviene que dejemos de usar plástico, ¿no? Aquí hay un dato que justamente para producir 100.000 millones de bolsas de plástico en Estados Unidos se usaron 12 millones de barriles de petróleo crudo. Nada más para tener una idea de lo que está pasando. Como mencionaba, los monómeros del plástico, a los monómeros se les tiene que poner ciertos aditivos para que se vuelvan los plásticos que son. Estos aditivos son antiácidos, antioxidantes, colorantes, lubricantes, estabilizadores UV, etcétera, etcétera. Como podrán darse cuenta, los plásticos tienen son como muy diversos. Tienen diferentes formas, texturas, colores, etcétera. Todo esto se logra gracias a los aditivos. El problema con los aditivos es que cuando se empiezan a desintegrar los plásticos, pues estos se liberan. Y se liberan en el agua, en el aire y en donde estén. Entonces no solo es el problema del plástico per se, sino de todo lo que los compone. Este año se van a producir 5 trillones de bolsas de basura. Se usan 160.000 por segundo, menos del 1% se recicla. Y si ahorráramos 1 tonelada de bolsas, se ahorrarían 11 barriles de petróleo. Entonces, no es algo difícil no usar bolsas, es como lo más fácil, aunque irrumpa con nuestra comodidad diaria. Pero a veces no es complicado y si se nos olvida llevar cualquier cosa al súper, siempre te regalan una caja de plástico, bueno, más plástico, pero es una caja en el departamento de frutas que uno puede volver a usar. Y esas cajas de plástico sirven para hacer composta o para cargar otras cosas, no se tiran. Estamos rodeados de plásticos en nuestra vida diaria. Todos estos envases, polietileno, polipropileno, poliestireno, envases de agua, de comida, implementos de medicina, cosméticos, todos estos contenedores que se usan cuando llevamos comida a casa. Entonces, no es algo de lo cual nos podamos deshacer fácilmente, pero necesitamos cambiar la mentalidad para no usarlo. Aquí nada más esta foto me gusta porque es absurdo que toda esta fruta que tiene su propio empaque natural esté en plástico, envuelto en plástico y rodeado de más plástico, ¿no? En vez de comer la fruta natural y listo. Pero bueno, esos extremos absurdos hemos llegado. Y justamente el plástico no se queda nunca en los lugares en donde se desecha, está presente en todo el mundo. Aquí vemos estos dos islas famosas de plástico que cuando la gente habla de estas islas se imagina islas de verdad, islas las que tal vez se pueda uno subir y pisar y ver el mar desde ahí, pero no son islas que se puedan palpar o ver, son islas de microplásticos. El problema es que además de la extensión horizontal sobre el mar, hay una extensión hacia abajo sobre la columna de agua de esos microplásticos. Entonces, si, por ejemplo, si vamos en un helicóptero, no vamos a ver estas islas del Pacífico, de plásticos que están en el Pacífico.
tendríamos que estar ahí en el agua para ver algunos microplásticos y ver qué tan hacia abajo llegan. Entonces, cuando se hablan de estos parches del Pacífico, no, parches de plástico o islas de plástico en el Pacífico no son islas como tal, ¿no? Pero el problema es muy grave porque está lejos de todo y ahí se van acumulando las pequeñas partículas. Y justo coincide con lugares de alimentación de aves marinas, de muchas aves marinas grandes que no tienen otra cosa que comer. Eh, y esto es grave porque hasta se han hecho cálculos de que hasta el 18% del plástico que usamos, hasta el 10% del plástico que usamos llega al mar. Y de ese 100%, 18% del plástico se atribuye a actividades pesqueras. El efecto para la naturaleza, el más visible, es el estético. No es que, por ejemplo, las tortugas, los peces o las aves digan, ay, se ve feo, no voy a estar ahí. Pero el efecto más visible para nosotros, como humanos, es el estético. Se ve feo, entonces esto hace que baje el turismo y a la vida silvestre no le importa si se ve feo o no, ¿no? O sea, el efecto para ellos son otros. No hay alimento, no hay oxígeno, los sitios de anidación se ven invadidos, pero que para ellos que se ve feo o no es lo que menos importa. Entonces yo voy a hablar un poco de aves marinas que son con las que trabajo, he trabajado, y es uno de los grupos taxonómicos marinos más amenazados en el mundo, ya que 25% de las especies de este grupo están bajo alguna categoría de protección. Ellos dependen 100% de recursos marinos para sobrevivir, son muy sensibles a cambios ambientales, viven muchos años, viven en colonias, se, podemos hacer monitoreo de contaminación ambiental con ellos y con sus presas y se evalúan peces, poblaciones de peces importantes. Entonces, las aves marinas son un buen grupo de organismos para estudiar la contaminación. Muchas especies, justo porque se alimentan completamente de recursos marinos, ingieren partículas plásticas y están expuestas constantemente a estos plásticos. Y se ha visto que en algunas colonias, y este es dato ya viejo, o sea, que debe haber aumentado, es que el 90% de las aves muestran evidencia de ingestión de plástico. Aquí vemos en esta foto un juvenil de un albatros y el estómago abierto y vemos de todo, encendedores, pedacitos de plástico, hay un tubo plástico, un montón de cosas plásticas. Pero es difícil saber que realmente el plástico causó la muerte porque no es común encontrar estos cadáveres. La mayoría de las veces los carroñeros se los comen o mueren en el mar y otros grandes peces o depredadores se los comen. Entonces, cuando encontremos un cadáver de ave marina es como un tesoro. Habría que abrirlo y ver la ingestión de plásticos, ¿no? Y con toda esa información podemos llegar a saber qué tan dañinos están llegando a ser esos plásticos. En estas fotos vemos una colonia de albatros que está completamente rodeada de boyas y de plásticos y así viven. O sea, todo esto llega con el mar y a las colonias, a las islas donde no hay habitantes humanos y causan estos efectos. Además de los daños que causan de manera mecánica en el sistema digestivo, pues los pájaros se comen los plásticos y pueden dañar la mucosa gástrica y causar úlceras e infectarse. O pueden quedarse atorados ahí los plásticos, o disminuyen la cantidad de nutrientes que se absorbe. Entonces, estos plásticos causan, para empezar, daños a nivel digestivo y otros daños, por ejemplo, pueden transportar bacterias y microorganismos que entran al cuerpo de las aves. Y hasta gatos y ratas pueden transportarse en grandes plásticos y colonizar una isla. Eh, Además de, como si esto fuera poco, también las artes de pesca que se quedan flotando en el mar de manera fantasma, que se quedan sin dueños, sin nada a la deriva, pueden cazar, atrapar a las aves marinas y estas se quedan aturadas.
Entonces, esto causa daño porque evitan muchas veces que puedan volar propiamente, o se les opera un ala, se les opera una pata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las aves pueden morirse o ser depredadas o ahogarse. Aquí vemos más fotos de artes de aves muertas por artes de pesca, por redes, por se me fue el nombre, bueno, por todas estas eh, cosas que se usan durante la pesca, palangre, etcétera, etcétera. Se les puede atorar también otros tipos de plástico como de las latas. Esta foto de abajo es un video de la pescadora que tomaba en Cozumel y vemos que tiene muchos hilitos de plástico, de redes y todo. Entonces los aves están usando este tipo de material para hacer sus nidos. Y eso es peligroso porque el pollito puede enredarse en estas redes y morir, o comérselas y ahogarse, ¿no? Atragantarse. Entonces, pero a veces es la única opción que hay, o es la opción más fácil y la más visible para hacer nidos. También van a ejercer un efecto negativo en el cuidado parental porque actúan, los aditivos que tiene el plástico actúan como disruptores endocrinos, que son actúan como si fueran hormonas en el cuerpo, pero no son hormonas, entonces dañan todo el mecanismo hormonal de cortejo, cuidado parental, alimentación. Eh, Además, los adultos van a alimentar a sus crías con plástico, entonces las crías van a estar mal alimentadas, flacas, con falta de nutrientes, porque solo se alimentan, o en su mayoría se alimentan de plástico. Aquí vemos una gaviota que le está dando ahí una cosa naranja que parece plástico. Entonces, para resumir, estas son las vías de toxicidad y daño de los plásticos, no solo de los microplásticos. Es el estrés de ingerirlos, como ya vimos, la fuga de aditivos, absorben, transportan y liberan otros plaguicidas y metales pesados, transportan microorganismos y especies invasoras, y además los plásticos contribuyen a la persistencia de contaminantes en el medio ambiente porque se pegan, se adhieren a ellos de manera química, metales y plaguicidas, y esos son transportados a todo el mundo. Y ahora tenemos los efectos de los microplásticos, que son esas partículas menores a 5 milímetros que pueden ser subproductos de grandes plásticos o ser creados desde el principio de ese tamaño para ciertas cuestiones industriales. Los microplásticos se originan de lavar ropa sintética, del desgaste de las llantas en el pavimento, de algunas pinturas y antialgas y antimicroorganismos de los barcos y de algunos productos de limpieza que usamos cotidianamente sin darnos cuenta de que son plásticos. Entonces, los microplásticos se pueden dividir en fragmentos, en fibras, en esponja, en microcamas. Y están en todos lados. Cuando lavamos, aquí hay un ejemplo, que lavamos ropa sintética, las aguas residuales tienen microplásticos, pero las estaciones depuradoras, en donde hay, no filtran estos microplásticos, entonces llegan al mar y entran a la cadena alimenticia. Y es donde pueden causar problemas de salud, tanto animales como humanos, porque también nosotros comemos esos, somos parte de la cadena alimenticia, ¿no? Aquí hay otro problema de productos que usamos que tienen plástico, estas cosas para lavarse la cara que son como, se siente como arenita porque te limpia, muchas veces tiene plástico. Hay algunos que están hechas de, por ejemplo, de hueso de durazno o de cacao, pero la mayoría son plástico, al igual que las pastas de dientes con estas cositas que blanqueadoras. Entonces, si quieren blanquear sus dientes, no usen otra cosa, pero no pastas de dientes con blanqueadoras porque son plásticos. Entonces, ya en el campo los microplásticos se van a clasificar por tamaño, forma, densidad, color y abundancia. Es una manera de saber cuánto hay, de dónde están llegando, ¿no? Es un trabajo muy cansado porque hay que estar filtrando y viendo cada plástico y luego además corroborar en el microscopio, y ahora se usan técnicas moleculares para corroborar que realmente son plásticos. Entonces, hay micropartículas comerciales, depuradoras y abrasivas, y un gran problema son estos organismos que comen, por ejemplo, las boyas
y luego desecan plástico, porque hacen las partículas más pequeñas y más disponibles. Aquí vemos en esta foto un zooplancton que comió microplásticos y le pusieron un medio de contraste para poder verlo en un microscopio. Y entonces vemos que están entrando desde el principio de la cadena alimenticia a la cadena alimenticia. O sea, desde los organismos más pequeños ya tienen microplásticos y así se va acumulando a lo largo de la cadena. Los plásticos se van degradando, como vemos en esta foto, y los plásticos biodegradables, aunque parezca contraintuitivo, son una fuente importante de contaminación, porque una parte no es que se degrade y desaparezca, sino simplemente se hacen partículas más pequeñas más rápido, pero igual tienen un montón de aditivos que contaminan el medio ambiente. Entonces hay otros que son bioplásticos, esos sí se degradan completamente porque están hechos de componentes naturales, no de plásticos y aditivos para que se deshagan más rápido. Y vemos cómo los peces confunden su alimento, el plancton, con plástico y lo ingieren de manera indiscriminada. Entonces todo eso va a entrar a nuestro organismo por lo que comemos, por lo que inhalamos, por lo que absorbemos del medio ambiente mediante la piel, por ejemplo. Y en humanos no se sabe muy bien los daños, pero a nivel laboratorio se han visto que hay daños físicos y químicos, daños celular, inflamación, laceración, etcétera, etcétera. Y se dice que para el 2050 va a haber más kilogramos de plástico en el mar que kilogramos de peces. Esto ya lo hablé un poco. Nada más aquí el tiempo que tardan los plásticos en deshacerse y es terrible porque un hilo de pesca puede tardar 600 años, una colilla 5 años, un encendedor 100 años, pues todo es eterno, ¿no? Nosotros, si somos suertudos, vamos a vivir como 80 años del tiempo que se deshace un vaso. La próxima vez que vayan a una fiesta y quieran usar un vaso desechable, piensen que sus hijos van a poder ver ese plástico todavía en la playa. Y bueno, ya vimos con los daños que causan en todos los organismos del planeta, en peces, en alevines, en lombrices, y se va acumulando en todos lados. El futuro pues puede ser prometedor, hay que ver, encontraron que, por ejemplo, entre algunas cosas, que estos gusanos de cera deshacen los microplásticos, los comen y ya no defecan microplásticos, ellos sí los deshacen, no los hacen más chiquitos cuando hacen popó. Entonces, bueno, hay que monitorear los cambios ambientales usando técnicas no invasivas. Aquí yo propongo las aves marinas porque son una buena manera de monitorear el ambiente sin dañar y sin invadir, porque por las características de las que ya hablamos al principio, y nos pueden dar información única de lugares muy alejados. Y bueno, como mencionaba Daniela, la solución es prohibir el uso de poliestireno, cobrar bolsas de plástico además de prohibirlas, y crear plásticos biodegradables, ¿no? Además de invertir dinero en la investigación en México y sobre todo, yo hablo de la península de Yucatán porque aquí vivo y trabajo, pero sí, tenemos que identificar, cuantificar y medir daños, no solamente creer que pasa, para evitar que el mar, que tanto nos gusta, se convierta en esto, ¿no? Más plástico que mar. Y bueno, porque al final lo que hay en los océanos es lo que nos comemos. No creo que a alguien se le antoje este sushi de plástico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y ahora no sé si me siguen oyendo o no. Muchas gracias. ¿Sí? Vi que llegaron unas preguntas, pero ya no las puedo ver. A ver, veo la pantalla aquí, pero no sé cómo ver las preguntas. Ah, ya aquí está. Si quieren puedo contestar cada una en un rato. O que los puedo contestar con voz, como que prefieren, que les escriba o que lo comenten de una vez. Sí, plásticos biodegradables. Lo que pasa es que les ponen biodegradables porque se deshacen, pero hay que confirmar que son bioplásticos, que están hechos realmente de fibras naturales. ¿Los gusanos en qué transforman el plástico una vez defecados? Ay, no sé exactamente en qué, pero voy a buscar el artículo y se los puedo enviar a través de Tatiana,
porque no me acuerdo, simplemente descubrían que ya no era ningún monómero ni nada que ver con plástico, sino otra cosa, pero es una buena pregunta, pero no me acuerdo exactamente qué era. Las pastas y cosméticos que tienen plástico lo mencionan en sus ingredientes. No sé, no me he fijado, pero la mayoría de las pastas que tienen cositas azules son plásticos y los lavadores de cara, si no dicen que es natural, seguramente es plástico. Y ya. Sí. Ya no oigo, no sé si alguien me oye. Creo que es todo. Y sí puedo enviar mi presentación, claro. Alguien preguntó cuando tiene plástico está en los ingredientes, no sé a qué se refiera. Que si está, yo creo que escrito en los ingredientes, ¿no? Que ponen Ya. ingredientes, flúor, no sé qué, no sé qué. Debería estar, pero puedo revisar y les comento. Bueno, pues muchas gracias y qué bueno que sí te pudiste conectar. Perdón por todo el caos. Sí, a veces pasa. Sí. Sí, es que lo hay complicaciones, pero muchas gracias. Estuvo muy interesante tu presentación. Nos enteramos, yo creo que de más cosas que no sabíamos. Qué bueno. Y bueno, sí, si nos pudieras compartir información que tengas para que pues igual en nuestros eventos también lo compartamos con la gente. Claro. Y pues, y pues tu presentación. Y pues muchas gracias. Igual iba a dar compartir un poco de información tuya.